Buenas noches. Con ustedes de nuevo Palabra de Honor, como todos los lunes a esta hora, los martes a las 18 y a lo largo de la semana en horarios distintos. Hoy tenemos un invitado que ya ha estado en el programa otra vez, es el concejal Esteban Dómina, un hombre que ustedes lo conocen porque es un hombre, además de público, un hombre que en los medios está con frecuencia porque su tarea en el Consejo Deliberante no es precisamente calentar asientos. Así que con él vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la ciudad de Córdoba. Hay dos tipos de políticos, los que llegan porque tienen relaciones con el partido o con el jefe del partido, y las personas que llegan por su capacidad. Muy pocos llegan por su capacidad, Prudencio, y además tienen habilidades políticas. Uno de esos casos es el caso de Esteban Dómina. Tiene idoneidad, algo que hoy es muy difícil de ver en un político. Los invitamos a que nos acompañen. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hoy les voy a hablar de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas. Y voy a hablar de ellos porque Córdoba tiene una impronta jesuítica hasta el día de hoy que es imborrable. Los jesuitas han dejado una huella muy profunda en Córdoba, no solo en los monumentos que admiramos como la manzana jesuítica, la manzana de las luces, las 5 estancias o los 5 cascos de las estancias jesuíticas, no solo la universidad, que alguna vez nos hizo merecer el apelativo de docta, sino que hasta en nuestra idiosincrasia la presencia jesuítica ha dejado huellas profundas. Los jesuitas, ustedes saben, la Compañía de Jesús fue fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. La intención con que la fundó fue tener un instrumento para lo que se llamaba en aquel momento la contrarreforma católica, es decir, una reforma de la Iglesia como respuesta a la reforma protestante que había llevado Lutero y luego se habían sumado otros como, en fin, Calvino, etc. Muy precozmente, luego del descubrimiento de América, la Compañía de Jesús se hizo presente en el Nuevo Mundo. En Córdoba, en 1587, es decir, 14 años después de fundada, aparecieron por primera vez haciendo lo que se llamaban las misiones volantes, es decir, misiones de evangelización entre los indios, pero todavía sin radicarse en la ciudad. Recién en 1599 se instalaron el gobernador Ramírez de Velasco, el obispo Trejo y Sanabria, el propio monarca, los estimularon para que lo hicieran y le facilitaron las cosas, y el cabildo le donó a la orden una manzana que es precisamente la que hoy llamamos manzana de las luces o manzana jesuítica, Vélez Arfiel, Duarte Quirós, Trejo y Sanabria, caseros. Allí se instalaron y empezaron a desarrollar su actividad. La actividad de los jesuitas se puede dividir en tres aspectos fundamentales: la cuestión misional, la cuestión espiritual o apostólica y la cuestión educacional y cultural. En lo misional, es decir, la evangelización de los aborígenes, la compañía jugó un papel muy importante porque llevó adelante un proyecto único y además novedoso para la época, es decir, adoctrinar, evangelizar a los indios, pero organizando su vida y respetando sus costumbres, su lengua, sus hábitos, en tanto no estuvieron reñidos con los principios básicos de la convivencia civilizada y de la religión en la que estaban iniciándolos. Allí nacieron las llamadas reducciones jesuíticas, que desgraciadamente en la Argentina solo ha quedado en pie y la ruina prácticamente de una sola, que es San Ignacio Guazú, la primera de las 30 que levantaron los jesuitas, en donde llegó a haber 150.000 personas en las 30 reducciones.
Las reducciones jesuíticas se gobernaban desde Córdoba, porque ustedes sabrán que al poco tiempo de llegar los jesuitas a Córdoba, se creó la provincia jesuítica del Paraguay, que abarcaba todo el cono sur, es decir, lo que hoy es Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina, y se gobernaba desde Córdoba. Por eso en Córdoba se instaló el noviciado, el Colegio Máximo, que luego devino universidad cuando el Papa y el Rey le dieron facultades para otorgar grados académicos. Pues, aunque las reducciones se gobernaban desde Córdoba, tenían una gran autonomía, y sobre todo autonomía financiera, porque ellos producían lo que consumían, es decir, no requerían que tuviera que utilizarse recursos provenientes de otros emprendimientos para sostenerlas. En esas reducciones, y es bueno tenerlo presente, los indios se gobernaban a sí mismos. Había un corregidor, había un cabildo con alcaldes y regidores, y se guiaban a través de una especie de código civil y penal que se llamaba el Libro de Órdenes, que para la época era realmente muy avanzado, a punto tal que era el único código que no preveía la pena de muerte. En aquel momento todos los códigos, todas las leyes, todas las civilizaciones y todos los pueblos tenían la pena capital. Los jesuitas les enseñaban allí a hablar español y a escribir, por supuesto, español, guaraní y latín. Les enseñaban contabilidad, les enseñaban diversos oficios y música. Hoy en Bolivia, en lo que se llama la Chiquitanía, en el oriente boliviano, que hay realmente reducciones jesuíticas completas, no ruinas como las que tenemos nosotros, todavía hay parcialidades indígenas que 250 años después de expulsada la compañía, todavía fabrican, son luthiers, fabrican sus instrumentos musicales, violines, violas, etcétera, y ejecutan partituras que les enseñaron los mismos jesuitas. Todavía hoy es fantástico escuchar esas orquestas. Tenían hospitales, por supuesto, llegaron a tener una imprenta que fabricó allí mismo el padre Neumann, con tipos de madera y estaño, y allí imprimió un libro suyo que se llamaba Martirologio Romano, y además catecismo, libros de medicina, farmacia, cirugía, botánica, que también se les enseñaba a los guaraníes, que era la parcialidad la mayoritaria, digamos, de estas reducciones. Tenían incluso un ejército. Ese ejército, que el rey les permitió incluso tener armas de fuego, era para defenderse de los bandeirantes portugueses que los atacaban con los indios tupíes, que eran sus aliados, y los tomaban como esclavos. Y obviamente tenían que defenderse. Hubo una batalla célebre el Viernes Santo de 1641, la batalla de Mororé, donde las reducciones, el ejército de las reducciones, comandado por el cacique Abiarú, derrotó, de una terrible derrota a los bandeirantes que por mucho tiempo no volvieron. Esto en el plano misional. En el plano espiritual, bueno, hicieron una obra importante de difundir la doctrina católica. Ellos trajeron aquí los ejercicios de San Ignacio. Había una estancia, incluso San Ignacio de los Ejercicios, cuya producción se utilizaba para financiar los ejercicios espirituales. En fin, hicieron la misión que hacen casi todas las órdenes religiosas. Y en la educación y la cultura realmente hicieron cosas fantásticas. Ni qué hablar de la primera universidad argentina, que en 1623 empezó a ser tal, otorgando grados académicos, y que durante 2 siglos fue la única universidad en lo que hoy es la Argentina. El Colegio de Montserrat, que lo fundó el doctor Duarte Quirós, pero lo donó a la compañía y fue el primer colegio convictorio que hubo aquí. Escuelas en todas las ciudades importantes de lo que hoy es nuestro país. Y empezaron a descollar en un montón de actividades que dejaban huellas culturales. En la arquitectura, por ejemplo, se destacaron el hermano Philippe Lemaire, un belga, que resolvió la construcción del techo de la cúpula de la iglesia de la compañía, porque él había sido armador de barcos, naviero, y utilizó, como se hacen las quillas de los barcos, cuadernas de madera curvada, con el cual resolvió la construcción de la cúpula. Y además varios arquitectos italianos jesuitas, como por ejemplo Andrea Bianchi, que acá se le conocía como Andrés Blanchi, Giambattista Premoli, Angelo Petragrossa, Giuseppe Brasanelli, que han dejado cosas magníficas, y no solo de la compañía, sino, por ejemplo, en la catedral, la obra de Bianchi y de Premoli está presente en muchos de sus aspectos.
En la música se destacó Antonio Sepp, que fue cantante del coro de la corte de Viena, y Domenico Sipol, el gran compositor famoso en Europa. En pintura los hermanos Gonzalo Ruiz y Luis Berger. Luis Berger fue pintor de la corte del duque de Aarschot, del conde de Bellarmont y del barón de Merot, y aquí dejó también muchas pinturas. En teatro, la primera escenificación de teatro, la primera obra teatral que se conoce en la Argentina, fue puesta precisamente en el Colegio Máximo en el año 1602. Y acá se hicieron allí mismo coloquios, autos sacramentales, comedias, etcétera. La primera comedia escrita en la Argentina la escribe un cordobés educado en la universidad, que fue don Luis de Tejeda y Guzmán, nuestro primer poeta, y la segunda, en 1717, un santafesino, Antonio Godoy Fuentes del Arco, educado en la Universidad de Córdoba. En historia, Hernando de Torreblanca nos dejó una historia de la última guerra de Calchaquí, los padres Pedro Lozana, José Guevara, el padre Juárez, el padre Iturri, en fin, importantes. Y lamentablemente esto tuvo un abrupto final cuando Carlos III decidió, dejando los motivos en su real pecho, es decir, sin expresarlos, la expulsión de esta tierra y el brazo implacable de los Borbones, digamos, del centralismo borbónico, echó por tierra a quien tanto bien había hecho sus reinos americanos. Pero la huella ha quedado y todavía nos enorgullecemos de tener aquí monumentos que nos recuerdan la presencia de la compañía. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Palabra de honor una vez más. Muchas gracias. Bienvenido, Tito. Un honor estar acá. Muchas gracias. Bueno, te hago la primera pregunta. Te vamos a hablar de muchas cosas, pero la primera pregunta es la que todo el mundo quiere escuchar. Este ente municipal que se le ha ocurrido a nuestro joven intendente, ¿es una figura interesante? ¿Va a agilizar los trámites administrativos? ¿Sirve para sacar la obra pública del control municipal? Queremos tu opinión, Tito, tu descarnada opinión. Todavía no podemos tener una respuesta así contundente porque no lo vimos andar. O sea, ha sido creado, ha sido sancionado. Yo aclaro, no la voté esa ordenanza cuando se trató en el Consejo Deliberante a fines del año pasado, por razones que ya rápidamente le voy a decir. Pero digo, todavía no se puso en marcha. Lo único que se puso en marcha es la parte burocrática, que es una de las cuestiones que a mí me afligían, de seguir incrementando o inflando la burocracia que cuesta y la pagan los vecinos. De hecho, esto tiene un directorio de 3 personas con rango de secretario y subsecretario los otros 2, o sea que de hecho estás creando nuevas estructuras sin eliminar las que naturalmente debieran dejar de tener sentido por la creación de este ente. A mí no me quedaba claro, y se los dije en su momento, para qué creaban este ente, porque todo lo que la ordenanza, la letra de la ordenanza decía, lo podían hacer perfectamente las estructuras existentes. O sea que no aparecía una necesidad
para hacer obra pública o prestar servicios públicos, porque eso lo pueden hacer tranquilamente las estructuras. Recién ahora, como se dice vulgarmente en la calle, me cae la ficha de para qué se pergeñó esto. Y es evidentemente para encontrarle una salida a un atolladero que tienen con el tema de la basura, de la recolección de residuos urbanos. Porque hicieron una licitación hace un par de años, que debió haberse concluido en diciembre del 2013, más de 2 años han transcurrido. No han podido adjudicarla porque el pliego estaba mal hecho y por lo tanto las ofertas fueron siderales. Tampoco la anularon, como debió haber sido, y la dejaron en stand-by a ver qué pasaba, menos aún lo iban a hacer en tiempo electoral, que fue el año pasado, y ahora sí, frente a la necesidad imperiosa de encontrarle la vuelta a esto que se está convirtiendo en una hipoteca de la ciudad de Córdoba, que es el servicio de recolección urbana, que lejos de haber mejorado, empeoró y a su vez mucho más caro, entonces crean el ente. Y el ente es entonces ahora sí, para una parte de ese servicio, retomarlo a cargo directo del municipio. Y que los prestadores privados sigan con, llamémosle, la crema del negocio. Entonces ahora, recién ahora entiendo, además entiendo por qué Daniel se queda tranquilo, que se había pintado de guerra cuando surgió esto, por la posibilidad de que este ente abarcara otras cosas, pero cuando le aclararon que era para esto, se quedó muy tranquilo, y más aún el SURBAC, que es el otro gremio, el sindicato de recolectores, que está muy tranquilo porque va a tener una jugosa recompensa vía indemnizaciones cuando se produzca esto que yo les estoy adelantando, que estamos en ciernes, un mes más y esto se va a concretar. ¿Cuál es la parte que la municipalidad va a desarrollar dentro de este esquema? En 2 palabras, Prudencio. Hoy el municipio presta el conjunto del servicio, salvo lo que es la manipulación del vertedero o del depósito de piedras blancas, que sigue haciéndolo Crece. El municipio a través de Luz y Cotreco, recolectan manualmente o mecánicamente en la ciudad, barren las calles y llevan los residuos a Piedras Blancas. Muy bien, ¿cómo sería el nuevo esquema? El nuevo esquema es que la parte más mano de obra intensiva, la que requiere más personal, que es el barrido, fundamentalmente, lo retoma el municipio a través del ente. Y lo que es el servicio mecanizado, o sea, la recolección domiciliaria con los camiones, queda a cargo de Luz y Cotreco con mucho menos cantidad de personal, porque es la parte más rentable del servicio. Entonces, en números estaríamos retomando 1000 empleados, que hoy están a préstamo en Luz y Cotreco, son parte de la planta de Crece. Que eran antiguos empleados municipales. La ex Crece tenía unos 1900 trabajadores, de los cuales unos 1600 y pico están en Luz y Cotreco y 200 y pico en el vertedero. Los 1600, de los 1600 que están a préstamo, 1000 vuelven al ente y 600 quedan en Luz y Cotreco si se adjudica después definitivamente, porque tienen que anular esta licitación, que hasta ahora no lo han hecho, y llamar a una nueva licitación. Espero que no sea complejo. Lo que estoy tratando de decirle, sobre todo al oyente, es que el dibujo es para permitir que Luz y Cotreco sigan prestando una buena parte del servicio y no para abaratarlo ni para mejorar su calidad. Ahora, y al Tito, municipio le queda, cerrando la parte boba, porque es la parte que cuesta más cara. Ahora no hay ningún beneficio para las autoridades municipales tampoco, entonces esto genera sospecha de que pueda haber debajo de eso alguna cuestión económica non santa. Prudencio, yo creo que hay por lo menos 2 cosas en esto. Irresponsabilidad, del modo que se ha obrado en relación a que recordemos es el servicio más caro de los que presta el municipio. Se lleva casi el 20% de los recursos municipales. ¿El 20% del total del presupuesto municipal? Sí, de los ingresos municipales el 20% ya ha crecido del 13%, que era más o menos lo que representaba la Crece, 13% al 20% actualmente. Y el 70% de los empleados, o sea que el 90% entre los empleados y el servicio de recolección de residuos, queda un 10% para el resto. Sí, tenés entre el personal, el gasto en personal que vos señalas, el 20% que se lleva a la recolección de residuos y el subsidio al transporte, que recordemos que desde el último aumento está subsidiado en Córdoba, porque el precio es 9.15, la tarifa, y el usuario paga 8.50. Entre esos 3 rubros se va más del 90%, o sea que queda poco y nada. No nos salgamos del meollo. La pregunta ahora es al licenciado en Administración. ¿Se puede diseñar una institución para solucionar un problema? Una institución que va a quedar durante decenios, ¿cierto? Para solucionar un problema puntual.
¿Es correcto eso? No es correcto desde el punto de vista administrativo, es irresponsable, y yo le agregaría a lo que veníamos diciendo que hay una obstinación en estas autoridades de persistir en el error. ¿Qué es persistir en el error? Insistir en seguir dándole vida o alimentando un sistema que no ha dado resultado, que ha encarecido, como lo estamos diciendo, el peso presupuestario de este servicio del 13 al 20, más que duplicando en términos reales lo que se pagaba en su momento. Y hago una aclaración: no estoy defendiendo a la prestación anterior o al sistema anterior por estatismo bobo, digamos. Lo estoy planteando porque creo que fue una mala decisión, por lo menos en este caso, privatizar este servicio, porque de hecho se incorporaron una serie de costos que el municipio no tenía, entre ellos el lucro empresario, porque Luz y Cotreco no son sociedades filantrópicas, son sociedades que... Entonces ya tenés de entrada un margen que será el 10-15%, que obviamente impacta en los costos. Yo lo que trato de decir es esto, que se persiste en el error porque en lugar de revisar integralmente esta prestación, pero no solo la parte, digamos, de la recolección de residuos, que es la que estamos mencionando, sino lo que pasa antes y lo que pasa después. En Córdoba estamos cometiendo un crimen terrible desde el punto de vista económico, porque todo lo que genera la ciudad lo estamos enterrando. Entonces colapsamos rápidamente los sitios donde se entierra esto, o se amontona en montaña, contaminamos el agua, la tierra, el aire, y no recuperamos nada. Cuando vienen de las ciudades más civilizadas del mundo y ven esto, y consideran que somos casi primitivos, porque estamos enterrando 1.400.000 kilos o 1.400 toneladas que genera la ciudad de Córdoba, sin atisbar que muy en aparte de eso es recuperable, cartón, madera, vidrio, plásticos, que en todo el mundo se recupera. O sea que el tema de la basura, de la recolección, de la higiene urbana, pongámosle este nombre, la higiene urbana da muchísima tela para cortar, y lamentablemente esta gente no ha hecho nada. No, vamos a un corte y enseguida volvemos. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Hay otro tema municipal que ha sido también motivo de grandes controversias y lo sigue siendo. El Código de Convivencia, el antiguo Código de Faltas que se ha puesto en vigencia hace muy pocos días y que aún su puesta en vigencia no se ha notado. ¿Ha sido simplemente un eufemismo el cambio de nombre o realmente se incorporan cosas novedosas que ayuden a convivir mejor? Ese sería el propósito, de que el Código de Convivencia, tal como indica su nombre, ayude a que mejoremos la relación entre los vecinos, sobre todo en nuestro desempeño en el espacio público, porque recordemos al televidente que el Código de Convivencia es lo que hoy se llama Código de Faltas, y es el que establece todas las malas praxis, entre comillas, que cometemos a diario en la vía pública, en el espacio público, y las castiga con las multas. Tampoco lo voté, y ustedes dirán, bueno, pero bueno, no le votás nada, pero no, se los dije con mucha, digamos, intención de colaborar. ¿Por qué? Porque primero que esto no ha tenido difusión, Prudencio lo acaba de decir, entró en vigencia y nadie sabe que existe un nuevo código, pero cuidado,
El costado peligroso de que nadie lo sepa es que algún día le va a aterrizar en la casa una multa salada sin saber que ha cometido una infracción, simplemente porque no le han informado, no le han dicho, vamos a tomar una cualquiera, al azar, podar un árbol. El árbol que está frente a su casa, cualquiera puede creer que es suyo y puede podarlo o directamente talarlo. Bueno, le va a caer una multa de 3.000 pesos mínimo a cualquier cosa, porque mínimos y máximos si incurre en una reincidencia. ¿Qué trato de decir? Hay que contarle a la gente que salvo las infracciones más comunes, que sobre todo son las de tránsito, circular sin cinturón de seguridad, pasar un semáforo en rojo, estacionar mal, todo eso todos sabemos que no se puede hacer, pero hay muchas cosas nuevas y novedosas porque el código incluye capítulos que están bien incluidos, con todo lo que es, por ejemplo, la problemática ambiental, todo lo que son efluentes, emanaciones, contaminación, pero hay que decirle a la gente, ojo, que si usted hace tal cosa, le va a pasar tal otra, y la que le va a pasar es que le va a caer un multón. Y toda la gama de multas, el menú completo de multas ha tenido un aumento sideral, con respecto a las actuales, o las que estaban antes de la entrada en vigencia del código, antes del 1 de abril. Toda la tabla se multiplicó por 5, 7 y hasta por 10. Qué bárbaro. Sí, es bravo, y se ha puesto, a mi modo de ver, incorrectamente una base móvil para darle actualización automática a las multas, que es el precio de la nafta super. Sí. Entonces la unidad económica municipal, así se llama, que es la base del cálculo de las multas, equivale a 8 litros de nafta super. La plata de hoy serían 130 pesos más o menos. Un producto que viene siendo subsidiado por el gobierno Esto es lo que nacional, yo les entonces era decía. lógico que en algún momento tenía que tener una disparada, claro. Se los decía cuando se debatió esto allá por el mes de noviembre. Lamentablemente es cuando uno no quiere tener razón, pero desde entonces, ahora, la nafta super aumentó el 30%, el último aumento el 6% hace pocos días. Entonces ya, solo por imperio de la mala elección de la base, ya tenés un 30 arriba, más todo el aumento que conlleva la definición de la tabla. Yo espero que esto se difunda, se le cuente a la gente de qué se trata y se revisen las multas. Se corrija de alguna manera. Se revisen, porque esto va a traer mucho problema cuando empiecen a caer las penalizaciones, Claro. las sanciones, porque van a ser un nuevo golpe al bolsillo en un momento que el bolsillo no está para ser golpeado. Se supone que este Código de Convivencia, como decíamos al comienzo, favorece una convivencia civilizada entre los vecinos. Y sobre todo debe apuntar a garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades y que el mal accionar de uno no dificulte al otro el ejercicio de esos derechos. Una de las cosas que yo pensé que se iba por lo menos a discutir, hasta donde sé creo que ni se ha discutido, es cómo se iba a imponer freno, por ejemplo, a las interrupciones deliberadas de tránsito que han convertido a la ciudad en un verdadero caos, al área central de la ciudad. No se han animado, ni siquiera creo que lo han discutido. Lo único, Prudencio, que se logró, remándolo mucho, y me pongo un Las poco bombas de ahí, estruendo. claro, que no, pero también es letra muerta, porque vemos que en cada movilización que se hace hay pirotecnia, hay bombas de estruendo que son tremendas a todo efecto, y su amigo Daniele ha dicho hace poco que en la última manifestación siguió usando bombas, pese a que está seriamente penalizado con multa, porque el sindicato las va a pagar, como diciendo, yo la pago. Tengo plata, puedo hacer pero lo que ese quiera. no es el tema. Ese no es que tengas posibilidad de pagar la multa. ¿Pero es le que han puesto la multa? 130.000 pesos a la entidad que le corresponda, digamos, de acuerdo al que organizó la ¿Y si se movilización. identifica a quien la dispara la bomba también? Es a la entidad. Normalmente las movilizaciones las organizan las entidades gremiales, sindicatos, La que van entidad va a identificados proteger, con sus La entidad cartelones. va a proteger al... No, pero yo creo que está bien que se dirija a la entidad, Sí, porque es más claro, fácil por supuesto. cobrársela, digo. Sí, además la bomba de estruendo no lo tira un particular, No, lo hace no, siempre uno. no. Ahora, el 1 de abril, cuando entró en vigencia el código, se celebró con unas 200 bombas de estruendo en la municipalidad. Por ejemplo. Claro, entonces era una burla, como un desafío, una especie Prudencio, ya que lo mencionas, el capítulo de derechos ambientales, que penaliza gravemente y está muy bien todas aquellas faltas que implican un daño al ambiente, a contaminación, afluentes, tendría que empezar por penalizar al municipio, que es el responsable de las emanaciones de las cloacas en la ciudad.
que es un factor de contaminación. Entonces hay mucho de hipocresía también. Lo que pasa es que terminaremos pagando nosotros mismos las multas de la ineficiencia, que la pague el intendente, sería lo lógico. ¿Saben qué me temo yo con este asunto de este código? Que persigue un fin recaudatorio. O sea, que todo esto se haya hecho, así como hablamos del ERCEP, del ente para solucionar el tema de la basura, en este caso sea para recaudar, Entonces, lo cual sería lamentable. No sirve para nada. Yo se los decía, les decía, miren, a mí me parece que este código va a cumplir el propósito cuando no se recaude nada, cuando la recaudación sea cero. Sería Ese ideal. el punto de... Claro. Exactamente. Porque quiere decir que nos estamos portando bien. No puedo dejar de hacerte la última pregunta. ¿Mestre es prisionero del gremio? Y si así lo fuera, ¿cómo debe hacer para salir de esa situación? Los vecinos somos prisioneros, no diré del gremio, pero somos prisioneros de un gasto en personal, que lo dijimos al comienzo, se lleva casi el 70% de los recursos, y le perjudica al vecino no por envidia porque el municipal gane bien, porque a todos nos gustaría que todo el mundo gane bien, sino porque deja muy poco para hacer lo que realmente al vecino le interesa. Mestre no solo que no ha hecho nada para revertir esta situación, sino que la ha empeorado. Él tendría que haber empezado por no nombrar más agentes. Si es cierto que recibió una municipalidad con una planta numerosa, si es cierto que uno de los intendentes que lo antecedió efectivizó un montón de empleados y hoy son parte de esa planta personal, él lo que debió haber hecho es no seguir incurriendo en lo mismo que critica, y lo ha hecho, ha seguido ingresando gente, por más que ellos lo quieran negar, no menos de 1.700 nombramientos durante estos años, que abultan en la planta municipal, y ha incurrido además en un error que es creer que la negociación permanente, el toma y daca, con las bonificaciones, con las horas extra, con la extensión de jornada, le iba a crear un clima de pacificación para poder llevar a cabo algunas otras cosas en el municipio. Y eso estamos advirtiendo que no ha sido así, que Daniele en su rol, yo sé que no es persona de tu agrado. Pero no conozco en Córdoba a nadie que tenga simpatía por Daniel. Salvo los municipales. Ah, salvo los municipales. Claro, ¿Por qué digo yo en defensa de Daniel? Y no se me entienda mal. ¿Qué digo? Que es un gran dirigente sindical, porque el tipo ha logrado a favor de su gente un montón de cosas que generan despiertan envidia. Nosotros somos los conquistados, ese es el problema. Los conquistados, Prudencio, ¿cómo se debe sentir? Un empleado de un shopping que se pasa 10 horas y para ganar, qué sé yo, 8.000 pesos, 9.000 pesos en el mejor de los casos, frente a un municipal que a lo mejor gana 30.000 en promedio. En promedio. Es increíble. Entonces esa realidad es agresiva para con el vecino, pero para el sindicalista... Con la agravante de que al empleado del shopping no lo paga el empleado municipal, mientras que el empleado municipal sí lo paga con el impuesto del empleado del shopping. Y no recibe nada a cambio el vecino que sostiene esa municipalidad tan cara, tan onerosa, pero tan poco eficaz a la hora de resolverle los problemas. Tito, porque si uno saliera a la calle y se encontrara una ciudad que funciona, sería una historia, claro, pero no es así. Se nos acaba el programa. Bueno. ¿Estás escribiendo algún libro? Estoy tratando de ver si aprovecho algunos tiempos libres para armar algunas cosas que, como Prudencio, él debe tener empezado varias. ¿Podés adelantar algún Uno tema? siempre tengo un caso policial resonante y tengo este año, que es el de la independencia, algunas cosas allí para armar no diría ni siquiera un relato histórico, una suerte de ensayo, si se quiere. Aproveche, porque voy a hablar en presencia del profesor. La independencia no fue un solo día, ¿no es cierto? El 9 de julio de 1816, fue un proceso largo. Ese día fue casual, pudo haber sido una semana antes o un mes después. Fue ese día. Pero hay un proceso de no menos de 14 años, de 1810 a 1824, que se libra la última batalla en el continente, que es Ayacucho, donde pasó de todo. Bueno, por ahí me meto con eso. Bueno, avísanos cuando lo tengas listo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, muy interesante todo lo que nos has dicho. Muchas gracias a ustedes. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. La semana pasada Prudencio habló de la relación de Macri con la empresa offshore esta famosa de Panamá, y lo hizo desde el punto de vista legal. Yo debo retomar el tema para hacer una explicación ahora desde el punto de vista de la teoría del comportamiento. ¿Por qué? Porque si bien la explicación de Macri, si el juez corrobora lo que él ha dicho, lo va a exceptuar de toda responsabilidad, porque Macri explica que la empresa es de su padre, que él solo es director, pero que además el padre la ha declarado en su declaración jurada. La gente, el ideario colectivo de la gente, dice, una empresa offshore es una empresa que se diseña para hacer actividades non santas, de manera tal que no importa tanto si las hizo o no las hizo, el tema es que las tenía. Y a eso me quiero referir yo. ¿Para qué se utiliza una empresa offshore en estos paraísos fiscales? En lo que a mí respecta, para 4 cosas. La primera es para depositar plata sucia. ¿Qué es plata sucia? Plata que viene de la corrupción, pública o privada. Ojo que hay corrupción privada muy importante, el narcotráfico, por ejemplo. Claro que al final se junta con la pública. La segunda razón es para guardar plata negra. ¿Qué es plata negra? La plata negra es aquella plata que no está registrada en los registros fiscales, que no ha sido declarada. La tercera razón es para guardar plata blanca, que sí ha sido registrada, que sería este el caso si hubiese una cuenta y hubiese depósitos, porque no lo hay. Pero la empresa está registrada, de manera tal que esta empresa offshore es blanca. Y hay una cuarta razón que pocas personas la saben. Estas empresas sirven para sortear, no digo evadir, digo sortear porque es legal, los impuestos a la herencia en los países que los tienen. Ejemplo, yo compro un departamento en Miami y me muero, mi hijo, mis herederos, tengo uno solo, mi hijo, o mi mujer también, no sé si es heredera. En realidad no tengo nada porque todo está a nombre de mi mujer. Se muere mi mujer, mi hijo va a heredar, pero tiene que pagar el impuesto a las ganancias, a la herencia. En cambio, si el propietario es una empresa, esa empresa continúa siendo el propietario y no hay impuesto a la herencia. Quiero explicar ahora el tema de la plata blanca, porque la gente dice, sí, pero lo hizo para sacar plata, aunque es blanca, es una actitud antipatriótica. ¿Por qué, me pregunto yo? Comprar dólares y sacarlos afuera. ¿Por qué? Analicemos por qué la gente compra dólares. Cuando uno analiza un tema, pregúntense por qué alguien hace lo que hace. Porque nadie hace nada si no lo beneficia o lo deja de perjudicar, si no se queda donde está. ¿Por qué la gente compra dólares? ¿Saben por qué la gente compra dólares? Porque aquellas personas que quieren ahorrar en activos financieros, es decir, en plata, porque no les alcanza para un departamento o para poner una empresa, o no quieren comprar un lingote de oro, entonces ahorran en plata, que es la mayoría de la gente. A través de décadas, los gobernantes se han encargado de hacer que ese ahorro en activos financieros se licuara en virtud de la inflación, que ya hemos explicado que es culpa del gobernante. Por tal motivo, entonces,
Los ahorristas en activos financieros un día dijeron, o a través del tiempo dijeron, vamos a comprar dólares, porque es una moneda que no se deprecia, o tiene una depreciación muy pequeña. ¿Por qué? Porque los gobernantes no hacen emisiones que no estén respaldadas. Lo hemos hablado Prudencio y yo muchas veces. Está clara esa explicación. Pero ¿por qué lo llevan afuera? Antipatria, lo sacan del país. ¿Saben por qué lo llevan afuera? Lo llevan afuera por una sola razón. Porque los gobernantes se las roban si lo dejan en la Argentina. ¿Cómo se las roban? Claro que sí. ¿Cuándo la han robado? Por lo menos 6 veces desde que yo tengo uso de razón. Los individuos que depositan la plata en el banco en dólares, viene el gobernante una vez cada 10 años y se la roba. Ustedes dirán, yo nunca he visto que se la roben. No se roban el físico, como han visto ahora el transporte del físico ustedes en estos videos de la nata. Se la roban depreciando. Y al depreciar y hacer luego que la relación del dólar, pongo el último ejemplo, que es el que más recuerdan ustedes, que era 1 a 1, y viene Duhalde y dice, el que puso dólares va a sacar dólares. Y a los 2 días, señores, dijo, la relación 1 a 1 del dólar ahora va a ser 1 a 4. Y ese señor se quedó gobernando. En otro país serio, ese señor tiene que decir eso e irse. Pero además tiene que decir eso y respaldarlo con un bono a 20 años, pero respaldarlo. Acá no hay respaldo. Entonces, ¿qué pasa con el inversor? Lo que ocurre con el inversor es que se ve que ni siquiera es inversor, es ahorrista. Piensen ustedes en una persona que se le muere un abuelo y vende la casa y pone el ahorro en el banco. Entonces esa persona se ha visto que en la decisión del gobernante le ha reducido su patrimonio financiero, su activo financiero. Por eso se llevan la plata, los dólares de la Argentina, se los llevan a estas empresas offshore. Y por eso hay situaciones que no son ilegales si están declaradas, vuelvo a repetir. Pero en el caso del padre de Macri, del señor Franco Macri, que era plata no solo blanca, sino que no era plata sucia, porque Franco Macri, era un contratista de Loma Negra, lo hemos conocido nosotros cuando hemos tenido nuestra evolución en las empresas cementeras. Ha sido un contratista de Loma Negra muy prolijo que ha ido creciendo y cuando llegó a tener una situación de cierta importancia, expandió sus negocios a un montón de cosas más. Pero esos dineros son dineros blancos. Entonces, nadie puede pensar que van a hacer una sociedad offshore blanca, es decir, que está declarada para hacer plata negra porque es un riesgo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la opinión pública castiga políticamente a esta persona que ha sido castigado por el gobernante. Bueno, pero un gobernante, ustedes votan, yo voto un gobernante, no soy responsable porque el gobernante no cumplió con la plataforma, con lo que prometió en la campaña electoral. Entonces yo no soy responsable de lo que hizo el gobernante que yo voté. Si usted vota las últimas 6, 7, 8 o 9 veces al mismo partido populista que lleva al gobierno gobernantes, que sistemáticamente deprecia la plata y roba a los inversores, a los ahorristas, entonces usted es responsable, porque usted, estoy hablando de los votantes, estoy hablando de la sociedad, ¿cierto? Porque usted, sociedad, ha sostenido un sistema que ha enajenado al ahorrista en activos financieros, que era la mitad del país. Entonces, la sociedad toda, que es la que está en este momento, exigiéndole a Macri que pague un costo político, porque si bien no evadió, tenía un instrumento que podía en el futuro evadir, la sociedad toda, en mi modesta opinión, por supuesto, es la responsable de haber sostenido a estas políticas, a estas ideas que hacen que la gente normal no pueda ahorrar
para poder luego disponer de sus activos financieros en el futuro. Creo que las cosas están cambiando. Es probable que mi próxima editorial hable de eso. Creo que están soplando nuevos vientos en la Argentina, pero es muy importante que entendamos que el error de la sociedad toda, lo que nosotros llamamos en este programa la opinión pública, es lo que ha sostenido muchas veces aquellas cosas que muchas veces la misma opinión pública está también, de alguna manera, queriendo responsabilizar a aquellas personas que han tenido esas actuaciones. Es palabra de honor. Les debo una aclaración. Yo he invertido en mis dos intervenciones. He hecho primero la columna de La Ciudad que Queremos y ahora el editorial por una cuestión de programación. Es una cosa circunstancial. Los demás programas vamos a hacerlo en la forma habitual. Les quiero hablar en este momento de un tema que de alguna manera también lo ha mencionado Eduardo y yo lo he mencionado otras veces. Estamos sorprendidos porque hay un rebrote inflacionario que evidentemente castiga el bolsillo, sobre todo los que tienen ingresos fijos. Y evidentemente también la culpa se la está llevando el gobierno actual. La gente está diciendo, hace 3 meses que están y resulta que no han podido hacer nada, la inflación es más alta todavía de lo que era antes que estuvieran ellos. Sí, esto es así, pero en el reparto de las culpas me parece que tenemos que analizar un poquito más profundo. Yo les voy a contar 2 episodios que son condicionantes de la inflación. Y antes que nada les voy a recordar, lo he dicho ya en algún programa, que la inflación no es el aumento de los precios. El aumento de los precios es la fiebre, que no es la infección que la produce. El aumento de los precios es el síntoma que provoca la desvalorización de la moneda, que sí es la inflación. ¿Y por qué se produce? Por una emisión monetaria que no tiene respaldo. Es decir, cuando están circulando 100 y con eso se pagan 100 cosas, vale 1 peso cada una. Si las cosas que se compran son las mismas, es decir, no ha crecido la oferta de bienes, y en el lugar de 100 se emiten 200 pesos, cada una de esas cosas va a costar 2, obviamente. Eso es la inflación. ¿Y por qué se produce la inflación? Pues por el déficit fiscal, por el aumento desmesurado del gasto público y una emisión monetaria que tiende a financiarlo y con ello deprecia la moneda. Les voy a contar, les decía, 2 episodios que están condicionando esta inercia inflacionaria que hace que este gobierno que está tratando de hacer las cosas con prolijidad no haya podido todavía frenarla. Uno de ellos es un episodio que protagonizó un hombre muy cercano al kirchnerismo, a quien Kirchner le renovó la facultad de tener casinos hasta el año, creo, 2030 o 2030 y tantos, una cosa realmente no vista nunca. Se llama Cristóbal López, un hombre que evidentemente es testaferro de Kirchner y su familia. Este señor, con la complicidad de la AFIP, se apropió de ingresos fiscales que él debía pagar, no pagar, sino entregar al fisco como agente de retención por valor de 8.000 millones de pesos. Repito la cifra porque es una cifra escalofriante. 8.000 millones de pesos que no le dio al fisco, recaudó y no le dio al fisco, se los robó. Y se los robó con la anuencia de Chegaray y de la AFIP, que son cómplices, obviamente, y por supuesto van a ir a la cárcel si la justicia opera como debe. Esto, en términos de dinero de valor contante, esta apropiación equivale aproximadamente a unos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Quiere decir que esto es más alto, ese valor, que el presupuesto de 15 provincias argentinas. Hay 15 provincias que tienen un presupuesto menor a lo que se ha apropiado el señor Cristóbal López en 5 años, del 2011 al 2015. Pero yo les digo una cosa, a ustedes les parece enorme esta cifra, ¿no es cierto? Lo es terrible, es escalofriante, pero es pequeña al lado de otra. Ustedes saben que pasado mañana la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene que comparecer como imputada ante el juez Bonadío por el tema de la venta de dólares a futuro que hizo el Banco Central. ¿Saben qué costo tuvo para el Estado
esa trapisonda de vender los dólares a un valor que estaba infinitamente por debajo del que ya estaba pactado en las operaciones que se hacían entre particulares, eso le cuesta, nos cuesta a nosotros, a los argentinos, al bolsillo de los argentinos, porque no sale de otro lado los recursos del Estado, 70.000 millones de pesos. 70.000 millones, es decir, más de 5.000 millones de dólares. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso significa? 5.000 millones de dólares en 5 meses, lo otro fueron 1.000 millones en 5 años. 5.000 millones de dólares es el 86% del presupuesto anual de la provincia de Córdoba. Es aproximadamente la mitad del presupuesto anual de la República del Paraguay. El presupuesto de la provincia de Córdoba es aproximadamente 5.800 millones de dólares, el de este año. Pues 5.000 millones de dólares son el 86% del presupuesto entero de esta provincia, que es una de las más importantes del país. Ricardo Laferrier, que escribe unas notas estupendas en un blog que tiene la habilidad de hacer comparaciones que son muy elocuentes. Y hace una comparación. ¿Sabe lo que costó la sonda Maven, o Maven, no sé cómo se diría en inglés, que envió la NASA a Marte? Costó 671 millones de dólares. Con lo que se robaron con la venta de dólares pro tempore, es decir, a futuro, se podían haber hecho 7 expediciones de esa sonda a Marte y nos habría quedado plata todavía. 7 expediciones de la sonda Maven a Marte. Ahora, es ingenuo pensar que eso lo hicieron Vanoli o Kicillof por cuenta propia, que lo decidieron ellos y que la Presidenta de la Nación no sabía, porque si la Presidenta de la Nación no sabía que se estaba comprometiendo los recursos públicos por 70.000 millones de pesos, o es un irresponsable o realmente le quedaba enorme el cargo. Pero evidentemente Bonadío la ha imputado y la ha convocado a declarar como imputada porque toda la lógica y el sentido común dicen que evidentemente ella ha dado el visto bueno a esta maniobra que no solo es dolosa, sino que es escandalosa, es monstruosa. Ahora bien, entonces, ¿cómo puede ser que la inflación se frene cuando viene una inercia inflacionaria de 78.000 millones de pesos de las 2 últimas trapisondas que hizo el gobierno anterior? Súmenle a esto lo de Lázaro Báez, lo de Vudú, lo de Máximo Kirchner, Otesur, Devido, Echegaray, Jaime, Bonafini, Salas, etcétera. Súmenle los subsidios, las tarifas subsidiadas, el gasto público descontrolado, las empresas públicas deficitarias como Aerolíneas Argentinas, LAPSA, FADEA, etcétera. Y obviamente, ¿cómo se financia ese gasto público totalmente fuera de control? Se paga primero con activos financieros. Vaciaron el ANSES y vaciaron las reservas del Banco Central. Se paga con emisión, y ahí viene la inflación. Al emitir plata que no tiene sustento, la inflación viene de arrastre y va a seguir durante 2 o 3 meses más por lo menos. Con presión fiscal, la más alta de la historia, no tiene precedente los impuestos que estamos pagando. Con deuda pública, que a pesar de haberle pagado al Fondo Monetario, pagándole un interés usurario a Venezuela, es mayor que la deuda que teníamos antes de efectuar ese pago. Con desocupación, con miseria, con pobreza, con narcotráfico, con relajación moral. Ahora bien, los culpables tienen que pagar y parecería que ha habido una metamorfosis y en la justicia algunas tortugas se están convirtiendo en liebres y algunos jueces que estaban dormidos se están despertando del letargo, abriendo los cajones donde había guardado expedientes quién sabe por cuántos años y empiezan a trabajar. Y empiezan a cumplir lo que debió haber sido su tarea desde hace mucho tiempo. Ahora, nosotros los ciudadanos, ¿somos inocentes? Lo que decía recién Eduardo, no tenemos responsabilidad por haber, con una pertinacia realmente digna de mejor causa, haber seguido votando a los que sistemáticamente nos estaban haciendo estas cosas. Quizá no en la magnitud con que lo ha hecho el último gobierno, que ha llegado ya a límites que no imaginábamos, pero sí que lo iban haciendo gradualmente por cifras mayores, cada vez mayores. ¿No somos nosotros responsables por esa relajación moral de aceptar la corrupción, de no condenarla? ¿No escuchan ustedes a cada rato, y quizá alguno de ustedes lo haya dicho, sí, fulano roba, pero hace?
roba pero hace. Roba pero hace, y aplaudir y aceptar eso significa aplaudir el robo y la corrupción. Y este que roba como hace, sucedido por otro que roba pero hace menos, y al cuarto o quinto sucesor tenemos el que no roba, se lleva todo. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces tenemos que asumir que hay una cuota de responsabilidad colectiva. Quizás usted no los votó, yo tampoco, y el otro señor tampoco, pero colectivamente somos responsables de habernos comportado como pueblo de una manera absolutamente reñida con la ética. Hemos convalidado, aceptado y hasta, si se quiere, hemos sido complacientes con la corrupción. Entonces, reflexionemos. Tenemos que hacer como el alcohólico o el drogadicto. Hasta que no aceptamos que somos responsables, que estamos obrando mal, no vamos a corregir esa mala actuación. El papel de la prensa lo elogio porque ha sido la que ha abierto los ojos a los argentinos sobre muchas cosas. Ha habido programas de televisión, ha habido periodistas gráficos que realmente con gran valentía, con gran coraje, nos han mostrado qué estaba ocurriendo para que ahora puedan la justicia actuar como aparentemente está actuando. Ojalá cambiemos nosotros, porque si nosotros no cambiemos, cambiarán los gobiernos. No serán los que se fueron, serán otros que vendrán después, y si les seguimos permitiendo, seguirán haciendo las mismas cosas. No, porque no tenemos tiempo. Ollarvide ha presentado la renuncia. ¿Hay que aceptarle la renuncia a Ollarvide o hay que dejarlo a Ollarvide y hacerle juicio político? Pero yo creo que hay que hacerle juicio político. No se le puede facilitar la salida a un individuo que se ha comportado con todos los últimos gobiernos como realmente un empleo de ellos. Me parece que esto sería lamentable, que le facilitemos al señor Ollarvide que se vaya tranquilo con una jubilación. Bien, se nos ha acabado el programa. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.